Y el día de hoy, hermanos, seguiremos en Tito, seguiremos en esta serie que estamos en Tito. Y si usted recuerda, veremos ya la segunda parte del sermón anterior que tuvimos, donde hablábamos acerca de cómo la iglesia adorna la sana doctrina. ¿Lo recuerda? Adorando la sana doctrina como iglesia. Esta es la segunda parte. Ya hemos visto, lo vimos por grupos de edades, a los adultos mayores, tanto hombres como mujeres. Vimos también a los jóvenes, pero adultos jóvenes, tanto mujeres como hombres. Pero hoy nos enfocaremos en la esfera laboral, en el entorno del trabajo. Y para eso, y también para tener un poquito de agarrar otra vez el contexto, acompáñenme por favor. Vamos a leer el capítulo 2 desde el versículo 1 y vamos a terminar en el versículo 9 y 10, que son los pasajes de esta noche. Tito, capítulo 2, vamos a leer del versículo 1 hasta el 10. ¿Estamos ahí? Dice la palabra del Señor: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Versículo 9. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Adornando la sana doctrina como iglesia, hoy en el ámbito laboral. Oremos al Señor, hermanos. Amado Padre, damos las gracias por esta tarde, Dios. Gracias porque usted, Dios, ha placido, Dios, que este grupo de hijos suyos se reúna para atender a su palabra, Señor. Gracias por la oportunidad que nos da, Dios, porque cuánto necesitamos de su guía, cuánto necesitamos, Señor, de su exhortación para caminar como es digno del Evangelio. Cambia los corazones para que traigamos honra y gloria a tu nombre, sea cual sea el entorno en el que nos movamos día con día. Ayúdeme, Padre, a poder compartir este mensaje, Dios, con la claridad, Padre, pero también, Dios, con la urgencia, porque los tiempos son malos y su iglesia, Dios, su iglesia se conduce de acuerdo a las reglas de quien es dueño de esta casa, es usted, Señor. Gracias, Dios, por su palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pensar en el tema del trabajo. Al pensar de este tema, no podía evitar no voltear donde todo comenzó. ¿Dónde fue? El Génesis, exactamente. A veces pensamos en trabajo y decimos, Adán pecó y por su culpa tenemos que trabajar. La realidad que tenemos que recordar es que el trabajo no es algo que surgió por el pecado. Desde el principio, como vemos en Génesis capítulo 2, versículo 15, Dios puso a Adán en el huerto, ¿para qué? ¿Para que estuviera acostado, rascándose la barriga? No, ¿para qué? Para labrarlo y para cuidarlo. Déjenme leer esta porción, Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. En este texto aún no está Eva. En este texto aún no llega el pecado. Así que el trabajo no fue por causa del pecado. Siempre nos ocupamos en algo. El trabajo era parte del diseño divino. Adán se sujetaba a lo que Dios le mandó, sin problemas, sin reproches, sin quejarse. Y eso era bueno en gran manera.
Dios también le dio a Adán refuerzos. ¿A quién? Justamente en el capítulo 2, versículo 16 en adelante, dice Dios que no es bueno que el hombre esté solo. Y le hizo ayuda idónea. ¿Quién fue? Eva. ¿Para qué estaba Eva? Para ayudarle, ayuda idónea. ¿Pero ayuda en qué? En la labor que tenía que hacer en la creación. Ayuda para esa tarea. Lo que nos muestra, hermanos, que siempre hubo una estructura, una sumisión ordenada en el trabajo bajo la autoridad de nuestro Dios. Sin embargo, el entorno laboral se ha corrompido. Y creo que muchos van a decir, amén, sí es cierto. Y quizás usted viene del trabajo. Hoy en día nos encontramos en ambientes de trabajo hostiles, difíciles, jefes, hermanos crueles, compañeros no creyentes, situaciones que desafían nuestra integridad, infidelidades, tentaciones, pleitos, competencia de quién es mejor en el trabajo, luchas de egos. ¿Describir su ambiente laboral quizás? Es lo que vemos en los trabajos. De hecho, unas estadísticas y buscando varias, todas resaltaban que la mayoría de los trabajadores, un gran porcentaje de ellos experimentan estrés en sus trabajos. Lo que nos recuerda que esta realidad no es muy distinta a la que enfrentaban los siervos en los tiempos en los que se escribía la carta a Tito. Así que la pregunta es, ¿cómo debe vivir un cristiano en su trabajo después del domingo? Después de haber adorado al Señor, de exaltado y quizás levantó las manos ese domingo, llega el lunes y todo el afán de esa semana. Diría el pastor Montoya, so what? ¿Qué sigue? ¿Cómo debo actuar? ¿Qué se espera de nosotros tras ser expuestos a la palabra de Dios? Y es justo lo que quiero ver hoy, mis hermanos. A la luz de esta escritura en Tito capítulo 2, versículo del 9 al 10, vamos a ver 3 aspectos del mandato de Pablo a los siervos que te llaman a adornar la doctrina de Cristo en tu entorno laboral. Sencillo. 3 aspectos del mandato de Pablo a los siervos que te llaman a adornar la doctrina de Cristo en tu entorno laboral. ¿Listos? Vayamos a la palabra de Dios. Lea conmigo el primer pasaje. La primera sección del versículo 9 dice Pablo hablando a Tito, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Hasta ahí. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. El pasaje comienza con una exhortación, pero notemos algo interesante. El verbo que encontramos ahí, que Reina Valera nos los pone, exhortar, no está aislado. De hecho, cuando leemos el texto original, no dice exhorta. No está. Literalmente dice a los siervos, a sus propios amos, que se sujeten. ¿Y por qué lo pusieron? Porque recuerde que Pablo era muy ordenado. Pablo lleva un argumento. No podemos quitar este texto de su contexto. El texto manda. Cuando hablamos entonces, y ese es el título del primer punto, vamos a ver el alcance del mandato. El alcance del mandato no solamente se centra aquí en el versículo 9, y cuando me refiero al alcance del mandato, no solamente es la exhortación a los siervos, sino que este mandato viene del contexto que leímos. Lea conmigo el versículo 1 del capítulo 2. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, hablar, predicar, exponer, es lo que Tito tenía que hacer. El pero, usted recuerda que ese pero, todo el capítulo 1 está hablando de los falsos maestros. ¿Lo recuerda? Falsos maestros, ellos que profesaban conocer a Dios, pero con sus hechos lo negaban, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Pero tú, Tito, habla lo respecto a la sana doctrina. Y decíamos que antes de empezar a dar todas las doctrinas y todas las teologías sistemáticas y todo eso que ni uno entiende muchas veces, lo impactante es que hay algo práctico aquí. Y empieza a hablar a los adultos mayores, mujeres jóvenes, hombres jóvenes, al mismo Tito como líder. ¿Lo recuerda? Esta exhortación tiene un precedente. Y el alcance llega hasta los siervos.
Y es interesante lo que hace aquí Pablo, porque nos empieza a dividir todo esto. Nos lo divide ¿en qué? En edades, ¿no? Y la vez pasada decíamos edades, si usted se identificaba en alguno de los grupos. Recuerdo que usted miraba y su rostro decía, oh, yo probablemente vaya en este grupo, yo probablemente entre en este otro. Pero de repente rompe las edades y ahora habla a los siervos. Y esto es altamente significativo. Pablo rompe la secuencia natural de edades y se dirige a la clase social muchas veces ignorada: los siervos, los esclavos. Esto nos enseña que el llamado a vivir conforme a la sana doctrina del versículo 1 llega incluso a los niveles más bajos que la sociedad pueda dictar. Lejos de ser un desprecio de parte de Pablo, es un honor. Es un honor. Pablo dignifica su posición dentro del cuerpo de Cristo. Desde los ancianos hasta el esclavo más humilde, todos tienen un lugar dentro de la iglesia de Dios. El mensaje de Pablo es claro. Cada vida, sea el pastor o sea un esclavo, le está diciendo, puede traer honra o puede traer deshonra al nombre de Dios. Todos por igual. ¡Qué bendición! Pero qué responsabilidad. ¿Está de acuerdo? Y si no, el texto lo dice. Imagina la escena, hermanos, imagina la escena a Tito leyendo la carta a la congregación. Los hermanos atentos llegan al capítulo 2 y de pronto, un esclavo, un siervo que vino a los pies de Cristo, convertido al Señor, escuchando cómo se comportan los ancianos, las ancianas, los jóvenes, y de repente ese esclavo que pensaba que su condición no importaba, escucha su nombre, escucha su realidad, escucha su situación mencionada y entiende que Dios no lo ha ignorado, que a él, a Dios le interesa cómo ese siervo que la sociedad menosprecia y que está hasta abajo, cómo debe conducirse. Y decir, ¿qué? ¿Realmente hay una manera de conducirse como esclavo? ¿Se imagina, hermanos, esa situación? Pablo no está intentando resolver un problema social de la esclavitud. Él no escribe con un manifiesto político. Él está enseñando cómo glorificar a Dios aún en medio de las circunstancias sociales más difíciles. No olvidemos cómo era la gente en Creta. Versículo 12 del capítulo 1, ¿lo recuerda? Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Ay, 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 si un siervo era esclavo de un amo no creyente, qué difícil la tenía, ¿cierto? Era duro. Era duro. Hermanos, en la iglesia importa cómo vive el pastor, sí, pero también cómo vive el siervo más humilde. Este es el alcance del mandato. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Ambos están llamados a adornar el evangelio con sus vidas. Piensen en esto. ¿Quién es la cabeza en la iglesia? Cristo. Seguros, Cristo. Es Cristo. ¿Quién es el cuerpo? La iglesia, nosotros. ¿Sabe con qué se viste el cuerpo? Con buenas obras. Correcto, correcto. Sería absurdo entonces yo vestirme con el mejor saco, por seguro este no es, hermano, está todo roto de atrás. Vestirme con el mejor saco, con la mejor corbata, pero mis zapatos todos rotos y mis pantalones todos manchados. ¿Es lógico eso? ¿Estoy adornando la presentación? Claro que no. ¿Cuántas iglesias no habrá así? Con sacos lindos, pero pantalones manchados. Hermano, es importante, vivimos en comunidad, no es algo individual. Todos aportamos, hermanos, para adornar el evangelio, exaltar a la cabeza, ¿quién es? Cristo. No basta con unos pocos para reflejar la belleza del evangelio, tiene que ser todos los elegidos. Toda la iglesia debe hacerlo, desde el más alto al más bajo. Todos están llamados a adornar con su vida la sana doctrina. Vaya conmigo al texto. La palabra que encontramos ahí, exhortar, se toma, hermanos, desde el versículo 6. Exhorta a sí mismo a los jóvenes. Y luego el versículo 9.
y a los jóvenes le exhorta esto, y a los siervos exhorta a que se sujeten a sus amos en todo, en todo. Hay una continuidad en el mensaje de Pablo. Tito debía seguir exhortando a cada grupo. La fe no se demuestra solo en el culto, sino también en la manera en que los siervos viven y trabajan bajo la autoridad. Ahora, hermanos, si está tomando nota, ustedes son de los que rayan y marcan su Biblia. Hay unas palabras importantes en el versículo 9. La primera de ellas es siervo. La palabra ahí quizás ya la ha escuchado. De hecho, Pastor John tiene un libro que se llama Esclavo, en el que se explica todo esto. Pero la palabra doulos significa eso, realmente esclavo, esclavo. Las traducciones que nos llegan a nosotros en esta región, lo que hacen es como un tipo de eufemismo, porque la esclavitud estaba muy fuerte cuando llega aquí el Evangelio, y lo traducen como siervos. Es un poco más fácil de tener, pero realmente ahí dice los esclavos, los esclavos. Ahora, otra palabra que encontramos ahí es la palabra amos. En griego la palabra es déspotes. ¿A qué le suena? Déspote, a déspota, exactamente. Cuando una persona anda de mandón y se siente superior, ¿qué decimos? Este es bien déspota, ¿cierto? Y realmente es que se cree jefe, se cree superior. La palabra, hermanos, aquí también puede traducirse como dueños, pero aunque tiene una connotación negativa en nuestro entorno, esta palabra enfatiza quienes ejercen autoridad legítima. Es decir, que estos amos que está hablando aquí no es que se hayan robado a esos esclavos, legítimamente eran sus dueños, eran sus jefes, eran sus amos. Y esto es importante, ¿por qué? Porque tenemos que entender, hermano, el contexto histórico, ya que esto nos da un peso. En el primer siglo, una gran parte de los creyentes eran esclavos. Algunos sufrían abusos, sí, pero otros no, o sea, gozaban de confianza en sus hogares, se les confiaba demasiadas cosas, incluso en las empresas o negocios que tenían sus amos. Eran como los capataces en los ranchos, que ellos administran todas las cosas. En la iglesia primitiva, amos y esclavos se sentaban juntos bajo el mismo Señor. Es decir, que podía estar aquí sentado el don Guillermo de no sé quién, que es el amo, pero también estaba ahí al lado un Andrés Servín, que era su esclavo. Y juntos ahí exaltaban al Rey de Reyes y Señor de Señores. No había judío, no había griego, no había esclavo en la iglesia del Señor. Uno solo. Pero no se quitaba ese estatus. Seguía siendo su jefe. ¿Se entiende eso? En la iglesia se miraba esto. Y hermanos, era tan común que Pablo a lo largo de las cartas que manda a diferentes iglesias toca este tema. Por ejemplo, 1 Corintios 7, del 20 al 21. 1 Corintios 7, del 20 al 21. Dice la palabra del Señor: cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Cómo que en el estado que fue llamado? Pablo explica, versículo 21. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? Pues no te dé cuidado. O sea, no le está diciendo deja de ser esclavo. Si estás ahí, no tengas cuidado. Pero también dice, si puedes hacerte libre, procúralo más. Entonces la esclavitud realmente no es tenía sus matices, ¿cierto? Pero si Dios te llamó a la salvación siendo esclavo, dice Pablo, no, ¿de qué te preocupas? No tengas cuidado, pero si te puedes hacer libre, hazte libre. A los Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahí está cancelando la esclavitud. No, porque estaría cancelando también varón y mujer. Está diciendo que todos somos los mismos delante de Dios. En la iglesia, entonces, ¿qué había en la iglesia? Habían siervos, habían griegos, habían judíos, habían hombres, habían mujeres. Está escribiendo a la iglesia, siendo uno en Cristo. Efesios 6:5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Uno más. 1 Timoteo 6. 1 Timoteo 6 del 1 al 2. Todos los que están bajo el yugo de la esclavitud tengan a sus amos por dignos de doble honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina.
Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Y no solamente Pablo habla de este tema, Pedro también lo hace. Primera de Pedro 2:18. Primera de Pedro 2:18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también ¿a quiénes? A los difíciles de soportar, a los duros. Hermanos, Pablo no acusa directamente la esclavitud, pero lo que sí marca es cómo comportarse en medio de ese estatus social que era una realidad en aquellos tiempos. Y para poder describir esto, hermano, estaba pensando en ejemplos bíblicos. Ejemplos bíblicos. Usted conoce uno de ellos. ¿Recuerda a José? ¿Recuerda a José? Génesis 39, del 2 al 6. Aunque era esclavo en la casa de Potifar, fue prosperado por Dios y puesto sobre todo lo que tenía su señor. Incluso fue segundo en Egipto. Y si pensamos en la pirámide social de Egipto, ellos tenían al faraón, era como tipo deidad. Tenían a los nobles, sacerdotes, y luego más abajo a los soldados, y luego comerciantes, y luego artesanos, y luego campesinos, y hasta abajo estaban los esclavos. Pensemos en Daniel y sus amigos, como los conocemos, Sadrach, Mesach, Abed-nego. ¿En dónde? Babilonia. Daniel capítulo 1, el 8 al 9, capítulo 6, 3. Aunque cautivos determinaron no contaminarse y Dios les concedió gracia y favor delante de sus superiores. En Babilonia también eran el rey, toda la nobleza, sacerdotes, funcionarios, el pueblo y luego los esclavos. Y adivine cómo era en el tiempo de Creta, en ese ambiente greco-romano. ¿Quién cree que estaba hasta abajo? Los esclavos. Los esclavos. José sirvió fielmente en casa de Potifar. La escritura dice en Génesis 39:2, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar. ¿En la mano de quién? En la mano de José. Igual con Daniel. Propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey y puso Dios a Daniel gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y sabemos cómo terminó Daniel. Hermanos, estos hombres sabían que aunque servían a hombres impíos, su verdadera lealtad era hacia el Señor. Ellos eran íntegros. Ellos entendían que era sujetarse, obedecer el mensaje que Pablo le está dando a los hermanos en Creta. La escritura no aprueba la esclavitud caída por este sistema del mundo, pero enseña la actitud del creyente, que la actitud del creyente, puede glorificar a Dios aún dentro de esa situación. Hermano, ¿y por qué me está hablando tantos esclavos? Aquí no hay ni un esclavo. No, pero aprendemos bastante de esta situación, porque hay algo particular que encontramos en Tito. De manera rápida, cuando estudiamos las cartas de prisión o de la prisión de Pablo, Efesios, Colosenses, Filemón, se subraya el valor del trabajo hecho del esclavo al amo como para el Señor. Pero en las cartas pastorales, como es Primera Timoteo y como es la carta a Tito, enfatiza el testimonio evangelístico del siervo. Mire, si vamos al texto vamos a encontrar que en ningún lugar de estos dos versículos que le dedica Pablo habla de los amos. ¿De quién se refiere aquí? Solamente de los siervos. Pero si usted se va a Efesios, a Colosenses, va a encontrar que le dice a los siervos y luego le dice a los amos cómo conducirse. Pero aquí, ¿por qué no? Aquí solamente le está hablando a los siervos. Pablo se dirige solo a ellos porque en Creta muchos amos aún no conocían de Cristo. Aún no conocían, venían los esclavos, los demás abajo. E incluso también estaba ocurriendo como en los lugares más desarrollados, como en Éfeso, donde ya había amos creyentes. Y estos amos creyentes, al someterse al consejo de Dios y buscar ser piadosos, dejaron de ejercer una autoridad opresiva sobre los siervos.
¿Qué hicieron los siervos creyentes? ¿Qué cree que hicieron los siervos creyentes con los amos creyentes? ¿Trabajaron más o se aprovecharon de su nobleza? Se aprovechaban, exactamente. Por eso la exhortación a los siervos a que se sujetaran. Y la analogía es esta, hermanos. Si el siervo creyente tenía que someterse aún sea un amo no creyente, ¿cuánto más no debía hacerlo con un amo creyente? Y no pasa que aquí, incluso dentro de la iglesia, como es el hermano tal, él sí me puede esperar, él me hace el favor. ¿Sí me explico? Ocurrían esas dos vertientes. Creyentes, siervos con amos no creyentes, era difícil, pero también creyentes, siervos con amos creyentes. Pablo corrige ambos extremos. Pablo corrige ambos extremos. Ambas actitudes mostraban que tanto el abuso de autoridad como la falta de sumisión contradecían el Evangelio. Hermanos, note que en ningún lugar se está prohibiendo esto. Es porque Dios permite distintos niveles de autoridad como parte del orden humano. Siempre va a existir eso. En la iglesia está. ¿Sí o no? Tenemos a quién, a los pastores, y nos sometemos a su autoridad. ¿Hasta dónde llega su autoridad? Está limitada por la palabra de Dios. Pero me someto. Hay ministerios, hay líderes en su trabajo, está el jefe, los gobiernos. ¿Sí me explico? Es algo que está en el sistema que tenemos aquí en la tierra. Y lo vimos desde el Edén. Dios poniendo a Adán. Y Adán dándole una ayuda idónea. Si no se labraba la tierra, ¿quién era el responsable? ¿Adán o Eva? Adán, exactamente. ¿Pero quién ayudaba? Eva. ¿Y a quién rendían cuentas? A Dios. Interesante. Pablo está enseñando todo esto, hermanos. Iba a decir, hermanos, sí, pero no soy siervo. Correcto. Pero como bien lo comenta Pastor John, las relaciones y las responsabilidades entre siervos y amos son tratadas en gran medida como las que existen entre empleados y empleadores. Empleados y empleadores. Ya no somos esclavos, pero pues hay de ti si no checas temprano, a la hora, no te van a pagar. Hay de ti si te mueves de tu lugar de trabajo, vendrá el supervisor. Hay de ti si no llegas a la meta. Y eso ocurre, hermanos, tanto desde los técnicos y operadores hasta los lugares altos. Los hermanos aquí que se visten de corbata, hay de ustedes si no llegan al primer cuarto con las métricas, si no llegan a las métricas en ganancias de la empresa, en ventas. ¿Por qué trabajamos? Hay un líder. Pero bueno, hay una paga. El obrero es digno de su trabajo. Todos estos principios, hermanos, apuntan a todo aquello a lo que tú te dedicas. ¿Y sabe qué es lo que martiriza todo esto? La sumisión, el orgullo. El orgullo. Por orgullo no queremos someternos. Por orgullo yo me siento mejor que mi jefe. Por orgullo, hermanos, ¿cómo me va a mandar este? Si él no sabe. Los esclavos, hermanos, que vemos desde el Antiguo Testamento, incluso aquí, muchos de ellos eran personas súper capacitadas, que hacían bien su trabajo, excelente lo hacían. No se diga en el Antiguo Testamento, eran personas que eran traídos por botín de guerra, y entre ellos había personas capacitadas. Y es una bendición que tuvieran a un siervo capacitado, honrado. Hermanos, Pablo no impone una carga, sino presenta una oportunidad para mostrar su fe donde más cuesta, en la sumisión. El creyente obedece no por temor al hombre, sino por reverencia a Cristo, sirviendo no al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. Y eso tendría un impacto evangelístico. Si el siervo mostraba a Cristo, su amo va a decir, wow, ¿qué te están haciendo en esa iglesia? ¿Qué te está pasando? Y va a decir, hey, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Hermanos, si trabajas bajo autoridad,
Recuerda que tu obediencia es una forma de adoración. No uses tu libertad cristiana como excusa para responder con rebeldía. Usa tu libertad para servir con excelencia. Lo mejor de lo mejor que tú puedas dar de acuerdo a los recursos que Dios te ha dado. Pide a Dios un corazón manso y enseñable para que tu vida embellezca el Evangelio ahí donde tú estás, ahí donde tú estás trabajando. Pastor Roberto no está, el hermano Lucas no va a estar, hermano Julio no está, hermano Luis no está, pero tú sí estás en ese trabajo, en ese lugar. Y es tu responsabilidad embellecer, adornar la sana doctrina de Cristo. La sana doctrina no se queda en el púlpito el domingo, se pone en práctica el lunes por la mañana en el trabajo. Eso también es adoración. Exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos. Luego de establecer entonces este alcance del mandato, Pablo describe el contenido concreto para los siervos. Sigamos en el texto, mis hermanos. Dice el pasaje: se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Pablo ahora explica este contenido. No basta solamente con someterse. El Evangelio transforma también la actitud y la conducta del corazón. ¿A qué me refiero? Está el niño con su madre, está corriendo por todas partes, brincando de arriba para abajo, y la madre le dice: siéntate, siéntate, por favor, ya siéntate. El niño a regañadientes va y se sienta. ¿Cuál es el problema? En su corazón sigue parado, corriendo y desobedeciendo a la mamá. No basta con solamente someterse porque me lo dijeron, sino es algo que empieza en el corazón. Pablo presenta aquí algunas expresiones que describe cómo luce de manera práctica este sometimiento. Un siervo que adorna la doctrina de Dios. Y estas maneras en que la pone la ha dividido en tres, para que sea un poco más sencillo de seguir. La primera habla de una obediencia general. Sujetarse en todo. Sujetarse en todo. La palabra que se utiliza aquí, hermanos, también se utiliza en contextos militares para describir la relación ordenada y disciplinada entre un soldado y un superior. Reina Valera logra agarrar esta matiz desde el griego, porque resalta que la obediencia tiene que ser plena, constante y voluntaria. Esa sujeción es algo que yo hago voluntariamente, no porque me lo están imponiendo. El verbo someterse aparece en una forma, hermanos, donde yo quiero decir dos cosas técnicas de este verbo. La primera, se dice que está en presente. ¿Y por qué es importante esto? Porque al verbo está en esa manera, está hablando de un sometimiento, no de una vez, no de dos veces, sino un sometimiento constante. Pero también dice que está en forma de media. ¿Y qué es medio? ¿Cómo que está en voz media? Hermanos, esto es importantísimo. ¿Sabe por qué? Porque no solamente con esto expresa una acción continua, sino una actitud deliberada del corazón. No solamente someterse por someterse, sino de forma continua y de forma deliberada. Pablo exhorta al siervo creyente a una obediencia integral. No depende del carácter o del trato del amo, sino del compromiso de agradar al Señor. El esclavo que escuchó esto entendió que él se sujeta a su amo voluntariamente buscando agradar a Dios. Sin embargo, hermanos, dice aquí el texto que tenía que sujetarse en todo. Y la pregunta aquí es: ¿qué es todo? ¿Qué es todo? ¿De qué está delimitado? Y no significa obedecer cuando se nos pide algo contrario a la voluntad de Dios. Creo que eso es claro. Si el amo ordenaba mentir, robar, cometer injusticia, el creyente no debía someterse a tal petición. La obediencia del hombre tiene un límite cuando entra en conflicto con la obediencia a Cristo, porque Él es Señor de señores. Él es el mero mero. Él está arriba. Él está arriba. Yo le sirvo al Señor. Yo le sirvo al Señor. Recuerdo, hermanos, los tiempos de los años trabajando
un temor enorme. Y dice, ay, ¿cómo le voy a hacer, Señor, si tenemos que hacer esto, aquello? Y decir, bueno, yo te sirvo a ti. No importa qué corrompido esté tu trabajo, cuántas mañas existan en tu trabajo, tú no eres parte de eso. ¿Y qué importa si la empresa cae? Tú vas a ser íntegro en cada aspecto. En cada aspecto. ¿Por qué? Porque tu trabajo, hermanos, de ahí Dios te provee para tu familia. Hay muchos trabajos que son de alta exigencia, donde una falla implica vidas. Pregúntenle a los doctores. Uy, ¿cuánto más en la iglesia? También se trabaja aquí, claro que sí. Y aquí es más crítico porque trabajamos con el alma. Hay que hacerlo con excelencia para el Señor. Sea donde tú estés librando esta batalla, hermano, sé fiel al Señor. Trae honra al Señor. Sumisión no implica obediencia ciega ni participación en el mal. Pablo no ordena al creyente someterse a lo injusto, sino a ser fiel en todo lo que es recto y legítimo. Y hermano, ¿de dónde sacas esto? Versículo 1, capítulo 2. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ese es el regulador de estas exhortaciones. Lo que es de acuerdo a la sana doctrina. La verdadera obediencia nace del deseo de honrar a Cristo, quien Él mismo se sujetó voluntariamente al Padre. ¿Y sabe para qué? Para morir en la cruz. El que estaba en lo alto, dice Filipenses, que tomó forma de siervo y se humilló hasta la muerte de cruz. Y recuerden Getsemaní, Jesús orando con el Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él decía, que pase de mí esta copa. Y ahí va Jesús, obediente, sumiso, cargando su cruz, cargando el madero donde fue clavado. Así que no me digas que es difícil ser sumiso. Hermanos, honra al Señor, imita a Cristo, a ser un siervo obediente donde te toca estar. Los 3 jóvenes allá en Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, son un ejemplo perfecto de este principio. Ellos estaban en una nación pagana, extranjera, y alcanzaron puestos de alta responsabilidad por su fidelidad a Dios y también su compromiso ante estos paganos. ¿Cierto? Ellos obedecieron en muchas cuestiones, por eso llegaron tan alto. Obedecieron en lo que era legítimo. Pero se negaron a cruzar la línea cuando les dijeron que tenían que inclinarse ante la estatua. Sepa, oh rey, que no adoraremos a tu imagen. Nuestro Dios nos librará. Y si no, jamás lo haremos. ¿Qué pasó con estos jóvenes? Fueron arrojados al horno, calentado en demasía. Y ahí andaban caminando, echaron a 3, ¿y cuántos había? 4. No me digas que Dios no está al tanto de tu obediencia donde estás laborando. Él te está viendo. Está viendo si lo deshonras o si traes honra a su nombre. Este rey pagano exaltó el nombre del Señor al ver el Dios que los libró. Usted puede leer la historia completa y lo reto a que lo haga, quizás hoy o mañana temprano, es un devocional. Daniel capítulo 3. Pero no solamente ellos, también Pedro y Juan, Nuevo Testamento, Hechos 4, 19 al 20. ¿Recuerda? Le prohibieron predicar el nombre de Cristo. Eran autoridades. Aún después de haber sido encarcelados, amenazados por autoridades, respondieron con firmeza y convicción: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído.
En lo que es lícito, obedecemos. Lo que es lícito de acuerdo a la sana doctrina. Lo que no, tengo un jefe mayor. Tengo un jefe mayor. Hermanos, en el contexto actual, la sumisión cristiana no elimina la dignidad del creyente, sino la realza. Obedecer con respeto y humildad no es rendirse a la injusticia, sino reflejar el carácter de Cristo, quien se humilló voluntariamente. En el ámbito laboral, esto se traduce en integridad, en resistencia pacífica ante lo incorrecto. El creyente puede rechazar participar del mal sin dejar de servir con excelencia y respeto. Es en esos momentos, hermanos, cuando el jefe injusto te toca a ti, o cuando tu esfuerzo no es apreciado, donde tú demuestras tu fidelidad en tu servicio, no a los hombres, sino a Cristo. Adorna la doctrina de Dios en tu trabajo, pero no solamente en lo general, sino también en lo interior. Dice el texto, ser agradables, no respondones. No respondones. El término que encontramos para esto, hermanos, para que sean agradables en todo, habla de ser complaciente o de buen ánimo. Describe a quien sirve con disposición sincera, sin murmuración ni resistencia. La obediencia cristiana no es una sumisión amarga, sino alegre, con gozo. Si es lícito, ¿por qué te quejas? Te están pagando, estás trabajando ahí, orabas tanto a Dios por ese trabajo y ahora te quejas en cada instante porque tienes mucho trabajo. Y ahí cómo me pegó a mí, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos laborando y a veces es tanta la carga y dice Dios, perdóname porque me he quejado contra ti. Tú estás supliendo. Ayúdame a traer gloria en esto. Dame las fuerzas para no deshonrarte, no solo en lo exterior, porque el trabajo va a salir. La chamba sale, decimos en México. Pero ¿qué en tu corazón? ¿Qué en tu corazón? Con gozo. La palabra que utiliza ahí para no respondones, literalmente es no, que sea, es como antidecir. O sea, usted lo ha visto, siempre hay uno en el trabajo así. Alguien dice algo y tiene su opinión y se queja. Y no le hallas, no tiene llenadera esta persona. Está dale y dale y dale, y luego que sindicatos y luego que hay que reunirnos y hacer huelgas, hay que demandarlos. ¿Qué? ¿Sabe cuando o sea, ¿se puede hacer eso si es legítimo? Claro que sí. Claro que sí. Si hay bases y están en contra de los empleados, claro que sí. Pero si no, y es una actitud del corazón, creyentes haciendo eso, ¿sabe a quién se asemejan más? A los falsos maestros que habla Tito. Mire, vaya conmigo, por ejemplo, vaya conmigo al versículo 9. Después de decir a Tito cómo tiene que ser un anciano, describir este estándar de Dios para aquel que busca el obispado. Versículo 9 dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Es la misma palabra que se utiliza en el versículo 9 para decir que no sean respondones. ¿A quién te pareces más, hermano? ¿A un falso maestro? ¿O eres sobrio como tus pastores, de acuerdo al estándar del versículo 5 al 9? Estos hombres, hermanos, los siervos, perdón, no tenían que caracterizarse por ser respondones, no contradecir. La idea es evitar la actitud defensiva o de confrontación con la autoridad, una actitud que emula más a los falsos maestros. Nuevamente, esa instrucción toca fibras sensibles, el orgullo que nos lleva a discutir, a justificarnos, a exigir derechos sin mostrar un espíritu humilde. El creyente adornará mejor el evangelio cuando aprende a responder con mansedumbre y con respeto. Mansedumbre y respeto. Mire, vaya a su Biblia, vaya conmigo a 1 de Pedro. 1 de Pedro capítulo 2. Ya hemos leído unos pasajes de esa porción, pero vayamos rápido a esa porción. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 18 al 20. Dice la palabra del Señor: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos,
no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestia, padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es? Si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Amos buenos, amos malos, con todo respeto. Con todo respeto. Sigamos en el texto, hermanos, porque también vemos una conducta práctica, una obediencia general, una actitud interior, pero también una conducta práctica. Dice el texto, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Fieles en todo. La palabra aquí, hermanos, significa apropiarse de lo ajeno, es robar. Defraudar es robar. Robar en secreto. Nadie se da cuenta. Ya conoces la empresa, ya conoces dónde la cámara de vigilancia no se ve. Ya conoces cuáles son las mermas, los misceláneos que se van. No ocupas robar un banco para no cumplir esto. Con una pluma que te robes, hermano, eres un ratero en tu trabajo. ¿Y sabe por qué digo esto? Porque normalmente, hermano, los esclavos, no solamente, aunque estaban debajo en la sociedad, se les confiaba muchas cosas, muchos recursos, muchas propiedades. Y era muy fácil ellos defraudar. Era defraudar. Pero también incluye abuso de confianza, fraude o negligencia en el deber. Es decir, hoy en día lo traduciría como ¿cuántas veces vas al baño? ¿Y cuánto tiempo duras ahí? Hermano, como dicen, no nacimos ayer. Eso es lo que más sufren las empresas. Robar tiempo también es pecado. Estás defraudando. No nos engañemos. Y hermano, ¿por qué estos ejemplos? Porque es lo que vemos en las empresas, en los trabajos, ¿sí o no? Lo que se ve. Tenemos que guardarnos, hermanos, a no caer en estos fraudes. En aquel tiempo muchos esclavos tenían cargos con recursos. Era una tentación apropiarse de lo ajeno y eso era algo constante. Tan solo piensa, hermanos, Hechos capítulo 5, del 1 al 11, Ananías y Zafira, ¿qué hicieron ellos? Este matrimonio vendieron una propiedad y como querían también ser aplaudidos por la iglesia, dijeron que todo lo que ganaron de la propiedad lo iban a donar a la iglesia, pero ellos en secreto dijeron, mira, vamos a decir que es todo, pero nomás va a ser una parte. ¿Qué ocurrió con ellos? Murieron. Eso piensa Dios del fraude. Murieron, tanto él como su esposa. Hermano, pero si dieron una parte. Sí, es que el problema no era el dinero, era el corazón. Defraudaron. Y como Pedro les dijo, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Su pecado no fue financiero, o solo financiero, sino espiritual. Aparentar fidelidad mientras actuaba con engaño. Hermano, presta atención a esto. Debes recordar que la integridad no se mide cuando alguien nos observa, sino cuando solo Dios está mirando. Hoy esta enseñanza se aplica a todo creyente en su ambiente laboral. No abusar de los recursos, el tiempo, la confianza que se nos ha dado, sin importar si el empleador es creyente, si él es incrédulo. No importa, hermano, tú tienes que ser fiel a tu Señor, fiel a tu Señor, que es nuestro Dios, nuestro amo, mostrándose fieles en todo. Ese es el contraste que vemos en el texto, mostrándose fieles en todo, una expresión que resalta lealtad, confiabilidad y honestidad. Ser fiel en lo poco sigue siendo uno de los rasgos más bellos de quien vive para Cristo. Sé fiel en lo poco, sé fiel en lo poco. Un empleado cristiano que devuelve un dinero cobrado de más o que cumple su horario aún sin supervisión, da testimonio silencioso del Evangelio. Su fidelidad predica más fuerte que sus palabras. Mis hermanos, trabaja con excelencia, responde con gracia, vive con integridad. De esa manera,
cada jornada laboral se convierte en una bella oportunidad para adornar la doctrina de Dios nuestro Salvador. De Dios nuestro Salvador. Cada que estemos trabajando, adoramos a Dios. Adoramos a nuestro Dios. Luego de describir cómo se vive la obediencia práctica, Pablo revela ahora el propósito final. El propósito final. Hemos visto el alcance del mandato. Número 2, el contenido del mandato. Pero terminamos con el propósito del mandato. El texto dice, versículo 10, segunda parte. ¿Para qué? Propósito. Adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo. Otra vez en todo. Dale, Pablo, ya entendí que es en todo. Ya entendí que es en todo. Hasta este punto Pablo nos ha mostrado el alcance y el contenido. Pero vemos este propósito supremo, que la vida de los creyentes, incluso en el ámbito más ordinario, embellezca el Evangelio. Recuerda, nuestra conducta lo que hace es como tenemos el cuadro. De hecho, tenemos aquí las pantallas, ¿las ve? ¿Qué le agregaron a las pantallas? Un marco. Un marco. En la conferencia pasada, hermanos del seminario vinieron, no habían venido a Berea, y dijeron, wow, le pusieron los marcos. ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta? ¿Por qué? Porque como que le dio belleza a la pantalla. ¿Cierto? Usted enmarca la sana doctrina. Usted enmarca para que adornen la doctrina de Dios. La palabra que encontramos aquí para adornar, hermanos, es cosmeo. ¿A qué suena? Cosmético. Cosmético. Las hermanas rápido dijeron, y uno que otro hermano, creo que por sus esposas, pero es la palabra donde viene la palabra cosméticos. En la antigüedad se usaba para describir el acto de arreglar, embellecer con armonía y orden, o muchas veces para dar simetría. Hermanas, cuando usted se está maquillando, no solamente es aventarse pintura, esos son para los payasos. Usted lo que quiere es dar simetría, dar sombras, acomodarse, lo suficiente nomás. Eso es un buen cosmético. Lo demás, no se tome fotos con flash porque se va a ver todo lo que se agregó. Pero el cosmético, cosmeo, adornar que habla aquí, hermanos, es arreglar o embellecer algo con armonía y orden. Y esto hace sentido porque nuestro Dios es un Dios de orden. Cada día de la creación Él fue diciendo y se dijo y todo fue en orden, de acuerdo a lo que Él decía. ¿Quiere ver qué es hermoso? Voltea hacia el cielo. Qué bellas las estrellas. Vea las montañas, en las mañanas, las neblinas, o piense en la lluvia que tendremos en los siguientes días. ¿Quién las ordena? Dios. Dios las ordena. Eso es lo que nos habla la palabra adornar, como una diadema o un collar decorado con piedras preciosas dispuestas a resaltar su belleza. Así también la vida del creyente debe ser un adorno espiritual que refleja la gracia y el orden del Evangelio. Es decir, cuando te dicen, ¿y eso que eres cristiano? El que te dice eso tiene todo el derecho de decírtelo. Porque tú como hijo de Dios tienes que saber cómo conducirte. Hay una manera distinta al mundo. Somos un libro abierto. ¿Importa lo que pasa aquí? Claro que sí. Pero también importa lo que hacemos allá afuera. Estás representando a Cristo. Adornas la sana doctrina. En una ocasión, un oficial ve un carro que va de un lado hacia otro, moviéndose sin direccionales. Se está moviendo a alta velocidad, se le hace extraño, lo sigue y lo para. Era una señora. El oficial le dice, ¿sabe por qué la detuve? Pues sí, me tuve que mover rápido a una línea, pero ¿eso justifica el pararme? Y el oficial le dijo, no te paré por eso. Lo que pasa es que en tu placa tienes un versículo bíblico y tu manera de conducir no va de acorde a lo que tú profesas ser. Creí que se estaban robando el carro. ¿Me explico? Hermano, como creyentes
nosotros tenemos que conducirnos de acuerdo a lo que el Señor nos está diciendo. La sana doctrina tiene que transformar la vida, pero la vida práctica de cada uno de nosotros. Que apestes a cristiano, que entres a un lugar y diga, ahí viene el cristiano. Sí, aquí estoy y soy el mismo allá en la iglesia y allá afuera. ¿Por qué? Porque mi Señor está en todo lugar a quien yo sirvo. Los siervos tenían que entender esto. La iglesia no se hace atractiva por métodos o programas, sino por la naturaleza y el carácter de los que lo conforman. Hermanos, cada acto de obediencia sincera, cada palabra respetuosa, cada labor hecha con excelencia era una pincelada que embellecía la doctrina de Dios nuestro Salvador. Pablo aquí usa el título Dios nuestro Salvador para recordar que el mensaje del Evangelio no es solo verdad, es verdad, pero también apunta a una gracia salvadora. Dios nuestro Salvador. Y quizás me voy a meter a los versículos del siguiente sermón, pero lea conmigo lo que dice el versículo 11, una de mis porciones favoritas, porque dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, ¿a quién? A todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Se puede vivir como un buen hermano mayor dentro de la iglesia? Sí. ¿Una buena hermana mayor de la iglesia? Sí. ¿Como jóvenes? Sí. ¿Como siervos? Sí. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Y ahora vivimos para adornar ese mensaje de Dios nuestro Salvador. Si eso no te motiva, hermanos, para levantarte el lunes por la mañana, no sé qué lo va a hacer. El tráfico de Los Ángeles no lo va a hacer. Pero si tú vas con un corazón alegre y dispuesto a tu labor, recordando que es un momento hermoso para adorar a tu Señor, al cumplir esa encomienda, esa tarea que tienes, hermanos, se te va a ir así el día. Se te va a ir así la jornada. Imagina por un momento, pregúntatelo con honestidad. ¿Qué pasaría si Jesús viviera tu jornada laboral? Tu día a día, un día. Jesús en el cuerpo de Andrés. ¿Qué cambiaría? ¿Notarían tus compañeros una diferencia inmediata? ¿Se transformaría el ambiente alrededor de ti? ¿Habría más paciencia, más excelencia, más integridad, más gozo? ¿Tu actitud sería distinta? ¿Qué mirarían los otros de ti? La verdad, hermano, es que muchas cosas cambiarían, ¿cierto? Si Jesús viviera nuestra vida un día. Y quizás alguien aquí va a decir, bueno, hermano, sí, pero pues nadie puede estar a la altura de Cristo. No compares. Cierto, sin embargo, ¿no es exactamente lo que la Escritura afirma que Él está haciendo en nosotros? Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. 1 Corintios 2:16, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué debes cambiar, mi hermano, en tu día a día? Si esto es real, entonces no hay área de nuestra vida que pueda seguir igual. Nuestro trabajo, nuestra conducta, nuestra actitud, nuestro carácter, todo debe mostrar que ya no somos los mismos. Cristo no solo transforma tu jornada laboral, si Él está ahí, lo puede hacer contigo, porque tú tienes la mente de Cristo, Él mora en ti. ¿Qué está pasando entonces, mis hermanos? ¿Qué está pasando? Cada conversación, cada decisión, cada tarea, cada reacción es una oportunidad para que Cristo se vea en nosotros. Así ocurre hoy. En la cultura que valora la independencia, la autosuficiencia y el orgullo, un creyente que sirve con humildad y excelencia se convierte en un faro de luz en medio de la oscuridad. Hermano, no solo defiendas la verdad, vive la verdad. Para terminar.
El mensaje de Pablo es claro. Hemos visto el alcance del mandato, el contenido del mandato, el propósito del mandato. Y vemos que la fe que no transforma, no adorna la doctrina. Podremos tener más predicadores, más conferencias, 20,000 diapositivas, y usted puede tomar todas las fotos que quiera de las presentaciones de nuestro querido pastor, pero si se te quedan en tu celular y no las estudias, no las aplicas, no sirve de nada. No solamente defiendas la verdad, vive la verdad en tu día a día. Si tu obediencia en el trabajo, tu sumisión a la autoridad, tu integridad en lo oculto no apuntan a Cristo, estás deshonrando el Evangelio y punto. No hay atajos, no hay atajos. Examina tu corazón. Si hoy llamara a tu trabajo, a la persona a la que rindas cuenta, seas empleado, trabajes como ama de casa, seas estudiante o sirvas en iglesia, si le marcamos a tu líder, ¿qué testimonio darían tus compañeros de ti? ¿Qué testimonio daría tu líder de ti? ¿Verían en ti un hombre o mujer íntegra? ¿Alguien que habla con su vida acerca de Cristo? ¿O me va a decir, ¿a poco que es cristiano, Andrés? Wow, ¿qué iglesia asiste? El mundo no necesita más creyentes que hablen de la gracia, sino que vivan por ella. Que cada uno de nosotros, hermanos, salga de aquí decidido a adornar la doctrina de nuestro Dios y Salvador en todo, hasta que Cristo sea visto en nosotros. Adornando la sana doctrina como iglesia, hermanos. Oremos al Señor. Amado Padre, gracias por hablarnos hoy a través de tu palabra. Gracias porque nos recuerdas que tu evangelio no solo se cree, sino se vive. Te pedimos, Señor, perdón por las veces en que no hemos reflejado tu verdad en lo poco, en esos detalles, Señor. En nuestro trabajo o en el entorno donde vivimos el día a día. En nuestra obediencia o en nuestra manera de tratar a otros. Danos corazones humildes, dispuestos a someternos a tu voluntad. Que en cada tarea, por sencilla o difícil que sea, podamos mostrar la belleza de tu doctrina, de tu enseñanza, con integridad, con respeto, con amor, sabiendo a quién servimos, que nuestras vidas impacten a otros y los haga voltear, Dios, a la cruz, para decirles, hey, lo que ves en mí, ya no soy yo, es Cristo morando en mí. Haz que nuestros compañeros de trabajo, nuestras familias y quienes nos rodean, vean en nosotros la transformación que solo tu gracia puede producir. Que Cristo sea visto en cada palabra, en cada decisión, en cada actitud que demos. Y que cuando salgamos de ese lugar, salgamos determinados a adornar tu evangelio con nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, oramos. Amén.